libro de Hechos de los Apóstoles habla los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, de los discípulos, cuando se inició la iglesia. Y vamos viendo cómo la voluntad de Dios es guiarnos en todas nuestras decisiones, cómo es necesario la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, de manera personal, individualmente. La voz y la dirección del Espíritu Santo en nuestro hogar, las decisiones que nosotros vayamos a tomar en medio de la iglesia, de la congregación. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Dijo Jesús, le dijo a sus discípulos que cuando Jesús resucitó, iba a ascender a los cielos, Él les enviaría al Espíritu Santo, y Él les envió al Espíritu Santo, uno igual que Él, uno que es igual que Él, igual que Jesús, solo que Jesús solamente podía, como el Hijo de Dios, Jesús, Él estaba en carne, en cuerpo, Él podía solamente estar en un lugar, y Él solamente podía hablar y guiar con la palabra, con las instrucciones del reino a un determinado grupo de personas. La acción de Jesús, Él personalmente era limitado en el sentido que Él solo podía estar en un lugar. No podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Él podía hablar y su voz alcanzaba hasta una determinada región. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene a ustedes, mis discípulos, que yo vaya al Padre, porque yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, y Él les guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, mi querido, está con nosotros para guiar nuestras vidas a toda verdad, para guiar nuestras decisiones, para guiar nuestro destino. Qué seguridad más grande de que Dios mismo esté con nosotros por medio de su Espíritu, para enseñarnos, para guiarnos, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir nuestros oídos, para hablarnos las cosas que nosotros no sabemos ni entendemos. Cuando Él nos guía, nosotros no vamos a errar, porque Él conoce el futuro, porque Él conoce el más adelante, porque Él sabe todas las cosas, porque Él ya tiene una ruta trazada para nuestras vidas. Por eso vamos a ver en esta mañana la importancia de la dirección y de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver también cómo es importante ser llenos del Espíritu Santo, y también cómo la palabra, el Evangelio, es fundamental para nosotros. Que depende de lo que recibamos de la palabra o lo que no recibamos, o que aceptemos o que rechacemos, va a ser nuestro futuro, nuestro destino. Por eso hoy que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para escuchar esto de Él. Él te quiere hablar en esta mañana. Él te quiere guiar en esta mañana. Él es el único que puede disipar tus dudas. Él es el único que te puede responder cosas muy profundas, particulares, que vos le preguntás a Dios, que vos orás. Solamente Él te puede traer una respuesta. En el capítulo 13 de Hechos va a hablar cuando Bernabé y Pablo estaban en Antioquía. Ellos estaban en la iglesia, se formó una iglesia, una comunidad, una congregación. Dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Había profetas y maestros. ¿Por qué dice esto que había en la iglesia? Porque el Espíritu Santo habla de diversas formas. Nos habla de diversas formas. El Espíritu Santo habla como una convicción en nuestro interior.
una certeza, una convicción. El Espíritu Santo nos habla en su palabra. El Espíritu Santo nos habla cuando hay maestros que nos están enseñando la palabra. Para eso hay los maestros que enseñan la palabra. Aquellos que todavía son neófitos, son nuevos en la palabra, necesitan crecer, aprender. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de la enseñanza de la palabra. También hay profetas donde Dios habla por medio de profetas, inspirándoles, mostrándoles, hablándoles una palabra de dirección, una palabra de exhortación, una palabra de edificación. Y dice que ellos estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo al Señor, estaban adorando, estaban orando y ayunando. Y ayunando. Cuando nosotros necesitamos una dirección de Dios, cuando estamos en medio de un momento difícil, acá nos da una llave, una clave. Cuando nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y no estamos pudiendo, el ayuno es una forma de aquietar nuestras vidas, nuestra mente, nuestra alma delante de Dios, donde nosotros separamos un tiempo, separamos unas horas o separamos unos días, como el Espíritu guía el ayuno, para estar en la presencia de Dios, donde nosotros entramos en nuestro aposento, en nuestra habitación, y le decimos a la gente que está en nuestra casa, de tal y tal hora, de tal y tal tiempo, no me molesten, yo estoy acá con Dios, yo necesito orar, yo necesito estar en la presencia de Dios, necesito escuchar su voz. Es una forma de aquietar las voces del mundo, las voces aún de nuestra alma. Cuando empezamos a ayunar, en los primeros momentos hay muchas voces dentro de nosotros que nos hablan. A veces hay las voces del enemigo, a veces nuestras propias voces de nuestra alma, de nuestros sentimientos, que tienen que alinearse a la palabra, a la voluntad de Dios, tienen que callarse, acalmarse para que podamos escuchar la voz de Dios. Y allí, en los momentos posteriores, cuando estamos allí aquietados en la presencia de Dios, en ayuno, en oración, allí recién nuestra alma se va aquietando y vamos pudiendo empezar a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Mientras meditamos en su palabra, mientras leemos su palabra, mientras nos aquietamos para escuchar a Dios. Muchas veces lo más difícil para nosotros en estar ministrando al Señor, estar en la presencia de Dios, es aquietarnos para escucharle a Él. No nos queremos aquietar, nos cuesta aquietar, callar la voz interna para escuchar la voz de Dios. Por eso el ayuno, la oración, el ayuno es una llave, es una estrategia que Dios nos dio para que apartemos ciertos momentos de nuestro día, cuando hay una situación que nosotros necesitamos escuchar a Dios, una dirección de Dios. Y ellos dicen que estaban ayunando, ministrando al Señor. Y allí le habló el Espíritu Santo y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Saulo es Pablo. Después se le cambió el nombre a Pablo. Para la obra a que los he llamado. Allí el Espíritu Santo vino y dio la dirección. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, les enviaron para la obra que el Señor les apartó. Miren cómo lo que ellos hicieron para recibir la dirección del Espíritu Santo. Hoy en día, infelizmente, aún en medio de la iglesia, no hay dirección de Dios. Hoy en día no hay dirección del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. No hay una búsqueda de la dirección de Dios, de la voluntad de Dios para tomar decisiones. Hoy en día, en medio de la iglesia, no hay una búsqueda de la voluntad de Dios para imponer manos, para enviar para ministerios, para ungir pastores, apóstoles, profetas. Hoy en día los hombres son los que deciden
porque creen que una persona tiene talento, porque creen que una persona puede predicar, puede enseñar, les llama, les impone las manos, les unge y les envía. Hoy en día hay hombres enviando a personas siendo que Dios no les envió. Hoy en día lastimosamente se perdió mucho la dirección y la forma de buscar la dirección del Espíritu Santo. Buscarle a Él, orar, ayunar, estar en la presencia de Dios hasta que Dios nos hable, para que podamos tomar las decisiones acertadas y no equivocarnos. Entonces dice, ellos entonces, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo es el que envió. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que enviar. Mis queridos, nosotros podemos tener capacidad de hablar, podemos hablar bien, podemos tener talento, podemos tener hasta dones, pero nosotros siempre necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que enviar para hacer algo. Él es el que nos tiene que enviar. El Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. El Espíritu Santo, necesitamos volver a ese entendimiento de algo tan esencial para nuestras vidas, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en todas nuestras decisiones. Necesitamos volver a darle el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia necesita volver a darle su lugar al Espíritu Santo. Su lugar como pastor, su lugar como el que guía, el que enseña. Él es el que nos tiene que guiar, Él es el que tiene que enviar, Él es el que tiene que separar y decir, a esto yo le separo, a esto quiero que haga esto. Necesitamos volver a darle la dirección de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, la dirección para las decisiones con relación al futuro de los hijos. En todas las áreas necesitamos volver a darle el lugar al Espíritu Santo de Dios, porque hoy en día decimos, yo creo en Jesucristo, Él es mi Señor, pero si Él es mi Señor, entonces la dirección de mi vida tiene que ser del Espíritu Santo de Dios. Dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ellos entraban en las sinagogas de los judíos. Recuérdense que los judíos, el judaísmo era una religión. Ellos tenían la palabra, ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos tenían el Pentateuco, tenían el libro de los profetas. Ellos esperaban al Mesías, pero Jesús vino y principalmente el liderazgo del medio de los judíos. Ellos no le aceptaron a Jesús, le rechazaron, pidieron su muerte. Entonces ellos se iban y predicaban en la sinagoga donde ellos se congregaban a leer las escrituras. Y ellos se iban a predicar de Cristo, a decirle que a los judíos, a decirles que su Mesías ya vino, que Jesús ya vino, que lo que ellos están leyendo en la Biblia, de quienes los profetas anunciaban, ya vino. Y no solo vino, pero ellos mismos pidieron su muerte. Y que Él resucitó y que por medio de Él hay salvación y vida eterna. Ellos hablaban y en medio de esa gente ellos le encontraron a alguien que se llamaba Bar Jesús. Él era un judío, pero él practicaba la magia. Él se llamaba profeta. Él decía que él era un profeta, pero él practicaba el ocultismo. Él le engañaba a la gente diciendo que él era un profeta de Dios, pero él practicaba el ocultismo. Bar Jesús se llamaba. Y este Bar Jesús, por medio de sus profecías,
que eran engañosas, que provenían de las fuentes malignas. Él engañaba a la gente y él le profetizaba a un procónsul que se llamaba Sergio Paulo. Y este procónsul le llamó a Pablo y a Bernabé porque él quiso escuchar la palabra. El Espíritu Santo despertó en él el querer oír la palabra. Pero dice que cuando se fue Pablo y Bernabé para hablarle la palabra, este mago le resistía a ellos, resistía al Espíritu Santo, resistía a la palabra. Cuando alguien resiste a la palabra, resiste a la predicación de la palabra, está resistiendo al Espíritu Santo, está resistiendo al propio Jesús. Porque Jesús es la palabra viva, porque Jesús es el verbo hecho hombre y él habitó entre nosotros. Él intentaba apartarle al procónsul, a este hombre de autoridad, intentaba apartarle de Pablo y Bernabé, intentaba apartarle del evangelio que ellos predicaban. Entonces, Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este hombre, este judío que practicaba la magia, él quiso estorbarle a los apóstoles. Él quiso estorbar la palabra de Dios. Pero dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo. Otra cosa, hablamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Otra cosa, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, allí nosotros entendemos la autoridad que poseemos. Allí entendemos quién nos envió. Allí entendemos quién está con nosotros. Allí nosotros podemos, al ser llenos del Espíritu Santo, transmitir lo que es del reino de Dios, transmitir la verdad del reino de Dios, y con la autoridad podemos ser usados por Dios. Dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y le reprendió a ver Jesús a este mago. ¿Y cómo estaba este hombre? Dice, lleno de engaño y de maldad. Depende de lo que nosotros estemos llenos. Depende de lo que nosotros nos llenemos, va a ser nuestra vida. Depende de lo que nosotros nos llenemos, va a ser nuestro futuro. Va a ser nuestro día a día. ¿De qué nos llenamos? Mis queridos, si somos como Pablo, llenos del Espíritu Santo, si nos ocupamos de llenarnos de Él, si nos ocupamos de llenarnos de su palabra, si nos ocupamos de llenarnos de adoración, si nos ocupamos de llenarnos de gratitud cada día, reconociendo que la bondad de Dios, reconociendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, reconociendo que Él perdonó mis pecados, que Él llevó mis faltas, mis rebeliones, reconociendo que si hoy tengo salvación es por gracia, no por obras, reconociendo el amor de Dios, y yo le adoro y yo me lleno de gratitud cada día, entonces los resultados se van a empezar a ver. Depende de lo que yo estoy lleno. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y por causa de que él estaba lleno del Espíritu Santo, él pudo tomar esa autoridad y pudo traer, y se manifestó esta señal del cielo allí donde ellos estaban. Y por causa de esta señal, porque él pudo dar la palabra con autoridad,
Cayó, dice, este hombre quedó ciego y el cónsul vio. Y por causa de esta señal, él se convirtió a Cristo. Él creyó, se maravilló, dice, de la doctrina del Señor. Pero por otro lado, como este hombre, dice, estaba lleno de engaño y de maldad. Si nuestras vidas están llenas de engaño, lleno de mentira, lleno de maldad, lleno de amargura, lleno de sentimientos de queja, lleno de murmuración, llenos de rebelión, nuestra situación y nuestra condición va a ser ceguera. Nuestra situación y nuestro día a día va a ser una vida de pesadez, una vida en derrota. No vamos a poder cumplir el propósito de Dios, no vamos a poder avanzar en nuestro llamado, no vamos a poder avanzar en nuestra vida, en lo que Dios diseñó y que tiene para nosotros. Por eso, todo lo que está registrado en la Biblia es para enseñarnos y para mostrarnos el camino, porque la Biblia dice que es lumbrera para nuestros pies. Necesitamos volver a ser guiados por el Espíritu Santo, buscar la respuesta de Dios para las cosas que necesitamos, las decisiones que necesitamos tomar, y necesitamos volver a buscar ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, todos los días. Cuando siento que mi corazón se está empezando a llenar de cosas que no glorifican a Cristo, sentimientos amargos, sentimientos malos, cuando escucho mis propias palabras quejándome de la vida, quejándome de los otros, quejándome de lo que tengo que hacer en mi casa, quejándome de mi trabajo, quejándome de esto, quejándome de aquello, necesito parar, necesito dar un alto, necesito irme a Dios. Necesito arrepentirme de lo que estoy hablando. Necesito arrepentirme, pedirle perdón a Dios. Clamar por la sangre de Jesús que borre mis faltas, mis pecados. Necesito volver mi corazón a Dios. Quitar eso de mi corazón y volver a hablar y a pensar como enseñó el apóstol Pablo. Si algo es bueno, si algo tiene virtud, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable, en eso pensad. Eso trae a tu mente, eso habla, de eso llena tu corazón, llena tu vida de fe, llena tu vida de esperanza. No vayas a dejar que eso envenene, esos pensamientos y sentimientos tomen control de tu ser. Porque lo que toma control de tu ser, de tu pensamiento, de tu palabra, es lo que tu cuerpo va a sentir. Y es lo que tus actitudes van a mostrar. Y es lo que va a producir frutos. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu, llenarnos de fe. No dejes que el diablo mine tu fe. Hacele callar al diablo cuando te dice dónde está tu Dios, dónde está la respuesta de tu Dios. Decile, diablo mentiroso, padre de toda mentira, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te calles, porque mi Dios, Él es real, Él es fiel, Él es mi Padre. Y Él dijo que yo no me afane, no me preocupe por nada. Él dijo que Él tiene cuidado de mí. Él me dijo que mira a los pajarillos que no trabajan, pero que ellos son sostenidos, sustentados por el Padre, por Dios. Él me dijo que mire las flores del campo, los lirios del campo, que ni aún Salomón se vistió con tanta hermosura. Mi Padre tiene cuidado de mí y yo voy a esperar en el Dios de mi salvación, porque yo sé en quién
quien he creído. Tenemos que hablarle al diablo, tenemos que hablarle a esos espíritus que nos hablan dentro, que quieren llenar nuestras vidas de todo engaño y toda maldad, y quieren apartarnos de Dios y quieren minar nuestra fe, y tenemos que reprenderle, así como hizo Pablo con este hombre que estaba lleno de engaño. Por eso le llamó y le dijo: hijo del diablo. Le dijo hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y nosotros tenemos que hacer callar esas voces. Y muchas veces tenemos que aún hacer callar a la gente que es usado por Satanás para hablarnos, para minarnos, para hablarnos cosas negativas. Tenemos que decirle: basta, no quiero más escuchar. Dios es fiel conmigo, con mi casa, siempre va a ser. Y aunque esté pasando un valle, aunque esté pasando un desierto, voy a cruzar este desierto en el nombre de Jesús. Voy a cruzar y voy a llegar a mi tierra prometida. Y voy a tomar los frutos gigantes deliciosos. Y voy a tomar la bendición y los milagros y las promesas que Dios me prometió. Tenemos que hacerle callar a las voces que quieren estorbar la voz de Dios en nuestras vidas, que quieren estorbar lo que Dios nos habló. La antipalabra que viene directo a nuestro corazón, o que la es usado, boca de personas que son usadas para minarnos. Necesitamos decir: basta, basta. Voy a escuchar a mi Dios. Voy a escuchar al Espíritu de Dios. Voy a permanecer en fe. Voy a permanecer en esperanza hasta el último aliento. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. No dejes que el diablo, cuando te dice ya no hay esperanza, de que aprovecha tu vida en la tierra, decirle: cállate, hablo mentiroso. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras que respiro, mientras que mi corazón late dentro de mí, voy a respirar esperanza, voy a respirar fe. Mi corazón va a latir para Dios y por Dios. Va a esperar en el Dios de mi salvación, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. He creído a un Dios fiel, he creído a un Dios vivo, he creído a un Dios omnipotente, todopoderoso. He creído en quien hizo los cielos y la tierra. He creído en aquel que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En él yo he creído. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hoy pedile al Señor. Siento del Espíritu, siento al Espíritu que está ministrándote, siento al Espíritu que te está ministrando en esta mañana. Deja que Él te llene, deja que Él empiece a quitar todo lo que el mal, el enemigo minó y llenó tu alma. Llenó tu alma. Hoy renuncia a todos esos sentimientos, esos pensamientos de derrota, de amargura, de engaño. Mucho engaño subió a tu corazón, pero ya es tiempo en que le digas: basta, basta. Decirle basta, como Pablo le dijo basta a este hombre lleno de engaño, de mentira. Decirle basta, decirle basta. Hoy renuncia si hay algo dentro tuyo que te amargó. Si hay falta de perdón, si hay contiendas, si hay enojo, iras dentro tuyo. Los enojos no resueltos envenenan el corazón. Si hay palabras que liberaste, palabras que hablaste de derrota, palabras de maldiciones, hoy pedile perdón a Dios. Hoy, ahora, en este momento, pedile al Señor: perdona mis palabras. Perdóname todo lo que dije, perdóname las quejas, perdóname las murmuraciones, aún lo que no salió de mi boca, pero que llenó mi corazón. Límpiame hoy, límpiame hoy. El Espíritu Santo es el que purifica.
Porque Jesús ya dio su sangre que borra nuestros pecados. Y cuando confesamos, cuando renunciamos todo eso, el Espíritu Santo nos purifica, el Espíritu Santo nos santifica, Él es el que nos santifica, Él es el que nos transforma, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Pedirle hoy al Señor que Él te llene en esta mañana, que Él te llene en esta mañana. El Espíritu de Dios, Él es bueno. Él es bueno, es Dios de bondad, Él es bueno en todo tiempo, es Dios de misericordia, es Dios de poder. Entregale hoy, volvé a la dirección de Él en tu vida. Vamos a rendirle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. Que Él pueda guiarnos, que Él te pueda guiar en las decisiones. Y si tienes cosas que no sabes qué decidir, ora, pregúntale y no decidas hasta que Él te hable, hasta que Él te hable, porque allí no va a cerrar. Busca en su palabra su voz, busca en las escrituras su voz. Busca conocerle, conocer su voluntad para tu vida, para tu casa, para tu futuro. Él te va a hablar, Él te va a decir. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, vení mi Señor, toma control de las vidas, toma control de los pensamientos. Se ha retirado y quitado todo engaño del diablo. Todo engaño, lo que Él mintió, engañó, minó tu hogar, tu casa, todo engaño. Se queme hoy con el fuego del Espíritu. Se queme hoy el engaño del diablo. Se quema hoy en el nombre de Jesús. Se quema hoy en el nombre de Jesús. No vas a permanecer en el engaño. Dios no te llamó para que estés engañado, engañada. Dios no te llamó para que estés viviendo en medio de una mentira. Se disipa toda mentira. Cae por tierra toda mentira en el nombre de Jesús. No vas a vivir en engaño. No vas a vivir en mentira. No vas a vivir una mentira. La mentira de Satanás hoy cae por tierra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy sos libre de esa mentira. Hoy sos libre de esa mentira, de ese argumento, de esa idea. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy sos libre, hoy sos libre. Recibí hoy tu liberación, hoy recibí tu liberación. Hoy renuncia a ese engaño, a esa mentira, a antipalabra del enemigo. En el nombre de Jesús, fuera de tu vida. Decir fuera de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, oh ven. Espíritu de Dios, oh ven. Opera, Señor, en esta mañana. Opera, Señor. Opera, Señor. Trae tu verdad. Trae tu palabra, Señor. Oh, trae, mi Dios. Trae. Lavanto y astendará mashe y alabandorostai. Ndoromasei andererere que ndaramasta y andererere que. Guía, Espíritu libre, bandereresaya. Guía, mi Señor, lavanto rororostonderererekeya. Guía, rabarabazón de reberebeseya, la balabandererekeya. No lo vanto rorostendararaseya andeya. En medio de tu hogar entró el engaño, entró el engañador y cambió la atmósfera de tu hogar. Porque entró el engaño y hay una atmósfera opresiva. Hay una atmósfera de derrota, de luto, de tristeza en medio de tu hogar. Hoy en el nombre de Jesús, hoy decí, echo fuera esta atmósfera de engaño de mi hogar. En el nombre de Jesús, se ha disipado de tu casa, de tu hogar, esa atmósfera pesada de tristeza, de luto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, la luz de Cristo es enviado. La palabra de Dios entra en tu hogar, entra en tu hogar, entra en tu hogar. En el
el nombre de Jesús. En cada punto, en cada rincón de tu casa, en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu empieza a entrar. Ángeles de Jehová, entran con espadas desenvainadas. Entran ahora para quitar al opresor, para hacerles huir, para hacerles retroceder al opresor. En el nombre de Jesús, solamente dale entrada. Solamente decí entrar, Señor, en mi hogar. Toma mi hogar. Se ha retirado el engaño, se ha retirado el engañador. En el nombre de Jesús, mi casa le pertenece a Jesús. Clama por la sangre del Cordero que cubra tu hogar ahora en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay libertad, hay vida. En el nombre de Jesús, levanto tenderé masayandeas teya, no tema libranteas tendarabasheya. En el nombre de Jesús, en Cristo, en Él no hay temor. El Señor echa fuera el temor, echa fuera el temor, echa fuera el temor de tu corazón. Libranderes tandererereseya. Tu rimanto los tonderevantelereseya. Entraste en un espíritu de temor, de miedo. Entraste en un espíritu de miedo y empezaste a temer y a temer, a temer. Empezaste a temer por tu mañana, empezaste a temer por tus hijos, empezaste a tener miedo, a tener una inseguridad, un miedo. Eso es maligno, eso viene de las tinieblas. Hoy renuncia al miedo, hoy renuncia al espíritu de miedo. Decí, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de miedo, renuncio en el nombre de Jesús. Porque en Dios no hay miedo. El amor de Dios echa fuera todo temor. En Dios no hay temor, en Dios hay seguridad. En Dios hay seguridad. Hoy rendile al Señor, rendile esas áreas donde temiste, esas áreas donde tuviste miedo, y ese miedo abrió puertas para el engañador. Hoy en el nombre de Jesús, rendí al Señor, rendí. Bendito Dios, lavanto rosteya. Espíritu de verdad. Entra, Señor, el Espíritu de verdad en cada hogar, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Y vamos terminando. El capítulo 13 dice que Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, una región de Antioquía, y entraron en la sinagoga de los judíos otra vez. Empezaron a predicarles. Ellos primero entraron, se sentaron, escucharon a los líderes judíos. Y cuando estos líderes le vieron a Bernabé y a Pablo sentados, les dijo: hermanos, si tienen algo que hablarnos, levántense y háblenos. Si hay alguna palabra de exhortación. Entonces Pablo se levantó y hizo una señal de silencio y empezó a predicar. Como ellos eran judíos y conocían la palabra desde el Antiguo Testamento, le empezó a hablar del Antiguo Testamento y le dijo: el Dios de este pueblo Israel, Él le libró a nuestro pueblo de Egipto desde el tiempo de Moisés. 40 años le soportó al pueblo de Israel en el desierto. Y ellos se rebelaban contra Dios. Pero llegado el tiempo y con la nueva generación, Dios le cumplió la promesa y destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán. Y les dio herencia, les dio la tierra de la promesa de Canaán. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, que pueda guiar al pueblo, que pueda dar dirección al pueblo. Dios guiaba a su pueblo por medio de jueces, pero ellos le pidieron rey. Entonces Dios le dio a Saúl, que reinó por 40 años.
Luego le quitó a Saúl del reinado y le levantó a David por rey. Y de la descendencia de David, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Todo esto Pablo le está enseñando, le está hablando, predicando a los judíos. Antes de su venida, antes de la venida de Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: viene uno atrás de mí que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Estaba hablando de Jesús. Y le dijo: varones hermanos, a ustedes enviada esta palabra de salvación. Porque Jerusalén, sus gobernantes, no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo. Ellos leían la escritura, pero ellos no reconocieron a Jesús adentro, no le aceptaron, no le reconocieron como el Mesías. Y sin encontrar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas de él, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro a Jesús. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció a nosotros por muchos días. Y nosotros también hoy venimos a anunciarles el evangelio de la salvación. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. Qué extraordinaria palabra, que por medio de Cristo se nos anuncia perdón de pecados y salvación de nuestra alma. Hay una eternidad, hay una vida después de la muerte, hay una vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando dice que ellos salieron de la sinagoga de los judíos, ellos estaban predicando. Había los gentiles afuera. Gentiles son los que no son judíos, los que no son de Israel. Y le rogaron que ellos vuelvan el día siguiente. Los gentiles quisieron escuchar. Y ellos volvieron el día siguiente. ¿Y saben qué? Se juntó mucha gente de los gentiles y recibieron la palabra. Pero viendo los judíos que mucha gente le escuchaba a Bernabé y a Pablo, se llenaron de celos amargos, y empezaron a debatir, a contradecir lo que Pablo hablaba. Contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, con fuerza, con valentía. Y le dijo: a ustedes judíos, a la verdad era necesario que se les hable primero a ustedes la palabra. Pero ustedes desecharon. Y entonces nos volvemos a los gentiles. Y a partir de allí la palabra se extendió para todos nosotros. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Acá entró el tiempo de la dispensación de la gracia, donde todos nosotros, todos tenemos oportunidad de escuchar la palabra, el evangelio, de ser enseñados por el evangelio, de reconocer en Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y que nos envió el Espíritu Santo que habita en nosotros y con nosotros. Todos tenemos esa oportunidad y continúa ocurriendo lo mismo. Los que rechazan la palabra se condenan a sí mismos, y los que aceptan reciben bendición y salvación. Y va a llegar el tiempo donde otra vez se va a abrir para los judíos ese tiempo, porque los judíos, Israel es pueblo de Dios, tiene la promesa, y llegado el tiempo va a venir sobre ellos otra vez el tiempo donde ellos se pueden volver a Jesucristo como su Señor y como su Salvador.
Amén. Que Dios nos bendiga. Ya oramos hace rato que el Espíritu Santo llevó para ministrar. Mañana continuamos. Capítulo 14 y 15 mañana vamos a hacer y vamos a ministrar, vamos a dejar que el Espíritu